abrir nuestras Biblias en el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos una vez más para alabar y bendecir su nombre. Voy a invitar que abran su Biblia en el Salmo 70 y así lo vamos a leer todos alternadamente en el nombre de nuestro Dios. Cuando todos lo tengan, verificar con un amén. Los invito a que se pongan de pie y así estaremos dando inicio a este servicio. Salmo 70, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que me maldicen. Sean vueltos atrás en pago de afrenta hecha, que dicen, ea, ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, bendecido sea Dios. Unidos. Yo soy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayúdame, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Qué hermosa palabra del Señor, donde el Señor siempre está ahí dispuesto para esos momentos difíciles, ¿verdad? Donde estamos afligidos, tristes, tal vez desesperados, no lo sé cuál sea nuestra necesidad o cómo hayamos venido en esta hora, pero Dios sabe y conoce nuestras vidas y Él está aquí para socorrernos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y les invito a que vamos, cerremos los ojos y digámosle al Señor que Él es el invitado de honor en esta hermosa tarde. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, porque si no fuera por tu gracia, por tu amor, Señor, no estaríamos aquí. Gracias porque nos permites y nos das esta oportunidad tan hermosa de poder allegarnos ante tu divina presencia, Señor. No somos dignos, ni Señor Jesús, ni gracias te damos porque nos permites acercarnos ante ti, Señor. Ayúdanos siempre en todo momento, Señor, porque cuando más necesitamos de ti, estás ahí dispuesto para ayudarnos, Señor, para bendecirnos. Ten piedad de cada uno de nosotros y ayúdanos cada día, Señor. Mira, Padre, estamos aquí juntamente con mis hermanos, queremos alabarte, queremos adorarte, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón para que juntos alabemos y glorifiquemos tu bendito y santo nombre, porque eso hemos venido, Señor. Déjate sentir en cada corazón, en cada vida, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Bendice las vidas, los corazones de cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor, que ya están aquí para adorar y alabar tu bendito y santo nombre. Apresura los pasos de mis hermanos que han de venir de igual manera, Señor. Pedimos, Señor, que sigan redarguyendo los corazones de cada uno de mis hermanos que no tienen ese deseo de buscarte, que no sienten esa necesidad de estar aquí en tu casa, Señor. Que donde quiera que ellos estén, Señor, puedan sentir ese deseo, Señor, de poder estar en tu casa para buscarte, para glorificarte, Señor. Hoy que estás aquí en medio de tu pueblo, que estás aquí esperándonos con esos brazos abiertos, con esos brazos extendidos, llenos de amor y de misericordia. En esta hora, Señor, te damos gracias y te pedimos que bendigas este culto, que sea de grande bendición para nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Hemos venido a este lugar reunidos en su nombre para adorarle. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre para adorar.
alabanzas, sea que vivamos o que moramos, Señor, somos tuyos, Señor, porque nos compraste, Señor, a precio de sangre, Señor. Y ahora, Señor, somos tuyos para la honra y gloria tuya, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor tan grande y tan inefable, Señor, para con nosotros. Aun siendo faltos, Señor, aun siendo pecadores, tú declinas hacia nosotros tu amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos cada día, bendito Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre para siempre, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando y glorificando el bendito nombre del Señor con otras hermosas alabanzas. Dice este canto: la senda ancha dejaré. Yo quiero por la angosta andar. Dice, muchos no sabrán por qué, porque yo voy al celeste hogar. Número 185 de nuestros himnarios. Gloria a Dios. La senda ancha dejaré. Yo
190 de nuestros himnarios.
porque sé que Él me puede salvar. ¿Y qué nos promete? Llevarnos a vivir a ese lugar hermoso que Él está preparando y que todos deseamos un día estar en ese lugar, ¿verdad? Pero tenemos que luchar en esta tierra, en este mundo, hermanos, porque de ese modo no llegaremos a ese lugar. Tenemos que luchar para llegar a ese hermoso lugar. Número 181 de esta alabanza. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar.
con otra hermosa alabanza. Es una cadena, dice: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser, ¿verdad? ¿Cuántos creemos en esa sangre carmesí? Qué hermoso, porque cuando tenemos esa prueba, que el Señor nos lava con su sangre carmesí. La sangre de Cristo
Gloria sea al Señor. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos en la casa de nuestro Dios para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él que nos concede este privilegio, porque en verdad, mis hermanos, es un verdadero privilegio el poder alabarle, el poder bendecirle, mis hermanos, el poder estar aquí, llegar con nuestras propias fuerzas, mis hermanos, para glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Para ello les invito a abrir sus sagradas escrituras allá en Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 22. Vamos a dar lectura al 21, perdón, mis hermanos. Romanos, capítulo 5, versículos 12 al versículo 21, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Dios bendiga cada vida, cada corazón. Dios bendiga, mis hermanos, a nuestros hermanos a través de esta transmisión. Desde donde, en lugar que nos estén sintonizando, Dios bendiga sus vidas, sus corazones, sus familias y también sus iglesias. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículos 12 al versículo 21. Le vamos a dar lectura alternadamente, mis hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontró, mis hermanos? Glorifiquemos al Señor y vamos a darle lectura alternadamente. Dice así, en el nombre del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ustedes? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por la transgresión de uno, por la muerte, mucho más pecarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia muchos fueron pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Unidos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pidamos al Señor de su ayuda. Padre, amoroso Salvador, llegamos a tu presencia, Señor. Llegamos ante ti, mi Padre Celestial, primeramente para agradecerte este momento, este privilegio que nos das de poder servirte, de poder buscarte y agradarte, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, mi Dios. Gracias porque pusiste en su corazón y en su ser el venir a glorificarte y alabarte, Señor. El venir a agradecerte todo lo maravilloso que tú eres, mi Padre. Te doy gracias por mis hermanos a través de esta transmisión, Señor. Ellos se unen también para alabarte y para bendecirte. Y unidos queremos escudriñar tu palabra, Señor. Queremos que tú seas el que nos hables a los corazones y a las vidas, porque es tu palabra, mi Dios. Esa palabra que llega, Señor, como agua que refresca nuestro ser. Como decía, Señor, la alabanza, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para nuestras vidas, saludable para nuestras almas, Señor. Así es tu palabra, porque todo, Señor, eres tú. Porque todo, Señor, existes tú, mi Padre. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Limpia
y escuchar, Señor, escucharte de tu palabra, mi Dios amado. Gracias te doy, amoroso Salvador. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Ocupen sus lugares unos momentos, mis hermanos. Estaremos meditando en la bendita palabra del Señor. Y creo, mis hermanos, que por el texto que acabamos de leer podemos imaginar un poco, mis hermanos, acerca de lo que estaremos meditando en esta tarde. Porque, mis hermanos, las cosas que en nuestra actualidad suceden, mis hermanos, que hay mucho pecado, que nosotros sabemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo en su palabra anunció su segunda venida. Dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé dice que estaban en fiesta, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio, mis hermanos. Dice la palabra de Dios y se los llevó a todos. Hoy en este mundo, mis hermanos, tan solo mirar ahorita que venimos de camino de la casa para la casa de Dios. Miramos cómo, mis hermanos, en sus casas la gente hoy es el día del descanso, del estar conviviendo, de estar cocinando con la familia, de reuniones familiares. Y a veces, mis hermanos, nos preocupamos y pensamos el por qué hay tanta maldad y tanto pecado en este mundo. Hoy miraremos, mis hermanos, la entrada del pecado en el mundo. ¿Cómo es que llegó, mis hermanos? Cuando Dios terminó la obra creativa del universo, pasando un examen a todas las cosas creadas, vio que todo era bueno. El ser humano, el hombre, constituía la obra cumbre de la creación. El ser semejante a Dios, inteligente, dotado de buena voluntad propia, conciencia, espíritu. Toda la creación ofrecía un bello espectáculo de armonía, equilibrio, obediencia a los lineamientos del Creador. Pero aquel espectáculo de hermoso parecer fue de pronto quebrantado con la entrada del pecado al mundo. El Señor miró, mis hermanos, todo creado. Al hombre, mis hermanos, resalta, me llama mucho la atención el decir, el hombre constituía la obra cumbre de la creación. Dotado, mis hermanos, de voluntad propia, conciencia, espíritu. Pero dice, mis hermanos, que de pronto todo esto se vio quebrantado porque entró el pecado a este mundo. Pero miraremos primeramente, mis hermanos, el escenario del pecado. El pecado entra en el mundo, mis hermanos. En el transcurso de la historia humana jamás ha habido un día más negro, más triste y amargo que el día cuando el pecado hizo su entrada a este mundo, mis hermanos. Por pensar un momento, tal vez, aquel día tan triste, como se menciona de alguna manera, tan negro, oscuro. Tal vez los ángeles del cielo, mis hermanos, habían suspendido sus alabanzas, el gozo de haber sido convertido en tristeza, mis hermanos, por cuanto el pecado había entrado al mundo a mancillar la perfecta y hermosa creación de Dios. Desde ese momento, mis hermanos, era necesario un Salvador. Desde ese momento se buscaba, mis hermanos, algo que pudiera salvar a este mundo del pecado que ya estaba infestado, mis hermanos. El hombre jamás llegaría a liberarse del pecado. El mundo jamás volvería a quedar limpio y armonioso. Desde entonces el pecado principió una obra devastadora, una obra demoledora, mis hermanos.
una obra desquiciante. Lo peor, mis hermanos, que el pecado fue multiplicándose con rapidez, sorprendentemente como el germen mortífero más terrible que haya conocido la humanidad. Frente al pecado no han valido las reformas sociales, la cultura, la educación. El pecado sigue su ritmo de multiplicación asombrosa, mis hermanos. Sigue avanzando cada día a pasos agigantados. No hay detención. Ya los valores de la familia, de la educación en las escuelas, llámese en un lugar que antes era reconocido de respeto, mis hermanos, se han desaparecido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pecado ha seguido un ritmo y se ha multiplicado asombrosamente. De tal manera que cada día el mundo se va desempeñando hacia el abismo, mis hermanos. El pecado en todos los órdenes de la vida. Entró el pecado, mis hermanos, y se simula como un germen que afecta a toda la humanidad, mis hermanos. A veces podemos mirar que tristemente, mis hermanos, hasta en las iglesias el pecado está llegando y queremos mirarlo normal, mis hermanos, tal vez escudándonos al decir es que tenemos que tener amor para nuestro prójimo, amor para nuestro hermano. Pero ¿qué dice Dios, mis hermanos? Es que todo lo que lleguemos a pensar o realizar, que siempre vaya, mis hermanos, guiado por Dios, guiados por su Santo Espíritu. Porque de otra manera, mis hermanos, nosotros como humanos nos llegamos a equivocar, mis hermanos, pensando que estamos en lo correcto, que no es nada difícil, como viene a mi mente el ejemplo de nuestro pastor en los tiempos que se celebran, mis hermanos, Halloween. Que hay a veces, mis hermanos cristianos, es que en la escuela les pidieron que llevaran un disfraz. No lo voy a disfrazar de algo feo, lo voy a disfrazar de un angelito, restando la importancia, pero no es, mis hermanos, el acto, sino es la intención y lo que conlleva a realizar esa actividad. En la escuela, mis hermanos, celebran todas las tradiciones habidas y por haber en este mundo. Pero jamás hemos mirado, mis hermanos, que lleguen a la palabra de Dios. Porque hasta eso, mis hermanos, en este país se sabe que al iniciar una clase en cada escuela se leía la palabra de Dios. Y eso lo han sacado y han metido costumbres, porque el pecado, mis hermanos, así como lo mencionamos, ha sido como un germen que va invadiendo, mis hermanos, y llegando, carcomiendo, mis hermanos, y tocando hasta donde pueda llegar. Así en cambio, mis hermanos, estamos olvidando o se está olvidando lo verdaderamente importante que es la palabra de Dios. Ese es el escenario del pecado. Lo que estamos mirando, mis hermanos, con nuestros ojos. Lo que estamos viviendo ahora en la actualidad, que muchos de nosotros nos asombramos, mis hermanos. Nos quedamos asombrados por el nivel de maldad y de pecado que hay en este mundo, mis hermanos. Y podemos llegar a decir algunos, pero es que en nuestros tiempos pasados no era la situación de esa manera. En nuestros tiempos pasados, los padres con los hijos actuaban de esta manera. Los hijos hacia los padres tenían cierto respeto para los padres. La juventud no estaba tan perdida en el pecado y en la maldad, sino que estaban como más esperando, mis hermanos, no daban ciertos pasos. Y ahora, mis hermanos, ahora tal pareciera que eso no importa, que no es importante, que eso ya pasó, mis hermanos, estamos en otros tiempos. Ahora también veamos, mis hermanos, miramos el escenario del pecado.
pero también el vehículo del pecado. Dice la palabra del Señor, el pecado entró por un hombre. Y sabemos y conocemos esta historia, mis hermanos. El pecado entró por un hombre. El hombre fue el instrumento idóneo para introducir el pecado. El hombre se prestó, mis hermanos, a los planes satánicos de corromper la hermosa creación de Dios. Porque sepa usted, mi hermano y mi hermana, que tal vez así Adán tenía su pretexto: es que la mujer que tú me diste. Sepa, mi hermano, que en la actualidad hay también personas que quieren disfrazar el pecado. Es que, pues pasó de esta manera. Es que no pasó aquello. Buscando, mis hermanos, siempre un escudo para nosotros esconder, o para las personas que han cometido pecado, esconderlo. Sepa, mi hermano, mi hermana, que delante de Dios somos libros abiertos. El Señor dice, mis hermanos, que aún no cometiendo pecado, pero teniendo la intención en el corazón, es decir, mis hermanos, que si algo pasa en su corazón y en su mente, es como si lo hubiera realizado, mis hermanos. Podemos llegar a decir, pero no dije, no saqué ese sentimiento, pero lo pensaste, lo sentiste. Y el Señor también mira las intenciones del corazón. Desde entonces, mis hermanos, se hacía necesario que otro hombre rescatara lo que el primero había perdido. Que otro hombre situado en el pecaminoso ambiente del mundo fuera reivindicador y redentor del mismo hombre. Así como el pecado entró por un hombre, Adán. Así como llegó y como fue el vehículo, mis hermanos, y fue el instrumento idóneo para que el pecado entrara a través del hombre, porque entró, mis hermanos, la desobediencia. Ese fue el pecado, mis hermanos, el desobedecer a Dios. Sepamos que trae consecuencias. Esa historia de Adán y Eva, mis hermanos, por desobedecer a Dios, tuvieron las consecuencias. Entonces nosotros también debemos saber, mis hermanos, que si pecamos delante de Dios con lo que sea, porque nosotros podríamos medir el pecado pequeño, grande o mediano, pero delante de la presencia de Dios todo es pecado, mis hermanos. No hay lineamientos, no hay tamaños, mis hermanos, de pecado. El pecado delante de la presencia de Dios es abominable. Así, mis hermanos, debería entrar, mis hermanos, otro reivindicador y redentor del mismo hombre, mis hermanos, habiendo extrañado aquella tipo de acción, mis hermanos. El pecado por un hombre también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice su palabra, están destituidos de la presencia de Dios, mis hermanos. No hay buena comunicación con Dios cuando tenemos el pecado en nuestras vidas. Cuando traemos por ahí algo guardado que está estorbando en nuestros corazones. No podemos llegar a la presencia del Señor y adorarle, y es por eso que a veces, mis hermanos, a lo mejor llegan algunos y no se van bendecidos, porque no puede entrar la presencia del Señor ni la bendición de Dios, mis hermanos, porque miramos en la actualidad, se predica la palabra del Señor, estamos aquí oyendo, mis hermanos, mas sin en cambio salimos y como si viniera el aire y todo se nos olvida y volvemos a nuestra vida normal, a nuestras actividades que siempre hemos hecho. Aquí estamos en la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, advertencias de Dios y decimos amén, y tal vez por un momento nos contristamos, mis hermanos, y nos quedamos preocupados
Dios quiere que tomemos acción contra ese pecado, mis hermanos, y limpiemos nuestras vidas. Dios quiere más acciones, mis hermanos, que solamente escuchar. Dios quiere, mis hermanos, que hagamos lo que Él desea de nosotros. Ninguno pudo ni podrá quedar exento del pecado. En la soledad, mis hermanos, allí hay pecado. En el interior del hogar más respetable, allí entró el pecado. En la vida del hombre más piadoso, allí hizo morada el pecado. El pecado no ha respetado al noble ni al plebeyo, al rico ni al pobre, al sabio ni al ignorante, todos por igual. Dice Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, reafirmando una y otra vez que no hay justo ni aún uno. Lo dice de esta manera, mis hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas ha venido, mis hermanos, el Redentor para que todos aquellos que fuimos pecadores seamos reivindicados, seamos redimidos, porque el Redentor del mundo a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos glorificamos a Dios, mis hermanos? Qué hermosa bendición, mis hermanos, de que no tenemos ninguna pérdida, mis hermanos, de que podemos estar salvos para su gloria y su honra, gracias a ese bendito amor que Él vino a demostrar en la cruz del Calvario. Gracias a ese amor. Así como miramos el escenario del pecado, y también pudimos ver, mis hermanos, cuál fue el vehículo por el cual el pecado entró en el mundo. Miramos, mis hermanos, las consecuencias del pecado. Dice la palabra del Señor que leímos, por el pecado entró la muerte. La muerte hizo presa del hombre. El pecado reinó para muerte, mis hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 21, mis hermanos. El texto que leímos al principio, pero el versículo 21, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 21, dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gloria reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado entró, mis hermanos, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, mis hermanos. No hubo poder que pudiese librar de la muerte al hombre, mis hermanos. Las consecuencias del pecado constituyen la parte más horrible y sucia del mundo. La primera manifestación del pecado fue, mis hermanos, vergüenza y miedo. Porque cuando Dios le llamó a Adán, le dijo: tuve miedo y me escondí. Y él dice que cubrió su desnudez. Qué tristeza fue para el Creador mirar que la inocencia de aquellos seres que había creado había quedado descubierta, mis hermanos. Y él le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo tú supiste que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque el pecado abrió la mente de ese hombre y de esa mujer. Y cuando fueron llamados, mis hermanos, buscados por Dios, dijo este hombre: tuve miedo y me escondí. Entonces, mis hermanos, la primera
fue la vergüenza y el miedo. Vergüenza por su desnudez y el miedo de que habían desobedecido. Adán se escondió de la presencia de Dios y como lo dice en Génesis 3:10, mis hermanos, tuve miedo y me escondí. El pecado trajo una secuela de sufrimiento, de llanto, de degradación, de angustia, mis hermanos. Cuando llega el pecado a la vida del creyente, del corazón del cristiano que ha creído en Dios, mis hermanos, siempre está ahí el dolor. Por un día buscar de Dios y otro día, mis hermanos, tal pareciera que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Es alarmante, mis hermanos, saber que ya detectamos que estamos pecando, pero no queremos hacer nada, mis hermanos. Seguimos dando vueltas en ese mismo círculo, aún sabiendo que estamos pecando. Aún sabiendo que estamos pecando, no lo aceptamos, mis hermanos, y pensamos que estamos en lo correcto. Y muchos llegan a decir: es que soy débil y el Señor me ama, el Señor podrá entender. Sí, mis hermanos, pero si usted viene arrepentido al Señor correctamente, mis hermanos, de una manera genuina y anticipadamente, mis hermanos, no dejando que ese pecado se alargue, mis hermanos, y haga desastre en nuestra vida, acabe con nuestra persona, después con nuestro hogar, con nuestra familia. Porque así como es asemejado como un germen, mis hermanos, cuando los doctores dicen que entra un germen o algo, una bacteria al cuerpo, hace destrucción, mis hermanos, y afecta varias cosas, órganos de nuestro cuerpo. Hay secuelas por haber tenido algún tipo de enfermedad. Cuando hay una fiebre muy alta, mis hermanos, las consecuencias son a veces convulsiones. Cuando hay un germen o una bacteria en el cuerpo, afecta ciertas cosas de nuestro cuerpo. Es decir, que toda acción tiene una reacción, mis hermanos. Todo lo que lleguemos a hacer tiene consecuencia buena o consecuencia mala, pero algo detrás de lo que se realice, mis hermanos, trae una consecuencia. Para Adán y Eva, mis hermanos, esas consecuencias, mis hermanos, esas manifestaciones de miedo, mis hermanos, y de vergüenza fueron lo primero que empezaron a sentir en sus vidas. El traer la secuela de sufrimiento, mis hermanos, de llanto, de dolor, de degradación, de angustia, mis hermanos. Dice su palabra que todo aquel que pecare, mis hermanos, morirá. Sabemos que un día partiremos de esta tierra, mis hermanos, pero también debemos de saber que tenemos que irnos con esa alianza de Dios, mis hermanos. Morir con una esperanza viva y no morir sin esperanza, mis hermanos. Su palabra lo dice y la alabanza que entonamos dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, mis hermanos. Porque sea que vivamos o que muramos, somos de quién, mis hermanos, del Señor, porque hemos sido comprados a precio de sangre, mis hermanos. Con ese amor tan grande que nos ha amado, hermano, hermana, hay algo que está estorbando nuestros corazones y nuestras vidas. Analicemos nuestra vida, mis hermanos. Reflexionemos en su palabra y miremos, mis hermanos, que el Señor dice que a través del pecado vienen consecuencias, mis hermanos. En los cementerios son muchos testigos del resultado del pecado. La muerte física condujo a la muerte espiritual.
El pecado no se aniquila con la muerte del cuerpo y sus efectos continúan sobre el alma por toda la eternidad. Fíjese, mis hermanos, que a veces muchas personas que no conocen de Dios llegan a decir: da miedo y temor cuando un familiar que no conoció a Dios en su corazón. Para consolar, claro, yo no digo, mis hermanos, que sea de otra manera, para consolar al que está dolido. Dicen: él ya está en un mejor lugar. Lo cual, mis hermanos, sabemos que para aquel que no fue salvo, eso es totalmente erróneo, mis hermanos. Dice su palabra, mis hermanos, que Él promete vida eterna, pero que el alma que pecare, esa morirá, entonces tendrá muerte eterna. Sepámoslo, mis hermanos, tengámoslo presente en nuestros corazones. El alma que pecare, esa morirá. Si acaso el hombre pudiera librarse del pecado al morir, no tendría objeto alguno practicar la devoción y creer en Dios. Sería, mis hermanos, como los animalitos que mueren y hasta ahí quedó ya su vida. Pero el ser humano, mis hermanos, nos dio Dios esa grande posibilidad y salvación de podernos salvar, de poder gozar de aquel lugar que fue a preparar para usted y para mí, mis hermanos, de poder llegar ante su presencia y glorificarle, mis hermanos, conocerle cara a cara, como dice la alabanza: cara a cara espero verle. Saber que ese hombre que vino a esta tierra fue lacerado, fue maltratado, escupido, ofendido, hasta llevarlo a la muerte, pero con un propósito de que resucitaría el tercer día, y ese propósito era nuestra salvación, y mirar, mis hermanos, y creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios fuerte y maravilloso, mis hermanos. El pecado no termina, el pecado no se aniquila con la muerte del cuerpo, mis hermanos, porque sus efectos continúan. ¿Acaso, mis hermanos, el hombre podía librarse del pecado al morir? Tendría, mis hermanos, no tendría el caso de que estuviéramos con devoción pidiéndole a Dios salvación, sino entregarse a una vida de desenfreno. El cáncer produce intensos sufrimientos físicos, pero cuando la persona muere, el efecto del cáncer ya no le incomoda, porque la muerte se ha encargado de vencerlo. Sin embargo, mis hermanos, en el pecado es diferente. El pecado no se acaba con la muerte física, mis hermanos. Toda enfermedad que lleguemos a tener en este cuerpo, en esta vida, mis hermanos, es vencido por la muerte. Pero el pecado, mis hermanos, en nuestras almas, en nuestros corazones, no se acaba, mis hermanos, ni con la muerte física. La muerte pasó a todos los hombres. El hombre introdujo el pecado agarró la muerte conduce al infierno. El infierno es el postrer lugar a donde el pecado lleva al hombre. No nos engañemos, mis hermanos, ni escuchemos palabras de hombres que, creyendo, mis hermanos, saberlo y conocerlo todo, dicen que no existe el infierno, que en esta vida se está viviendo el infierno por todas las cosas que suceden, mis hermanos. Pero déjame decirle que todo lo que se está viviendo en nuestro mundo, mis hermanos, no es nada comparado con lo que la palabra del Señor habla acerca del infierno. El infierno es el siguiente lugar a donde el pecado lleva al hombre.
seguirá dominando a la persona aún después de la muerte, mis hermanos. De tal manera que tiene poder para llevar al infierno, mis hermanos. El pecado no tiene otra dirección a dónde conducir el hombre. El pecado, mis hermanos, no tiene otra dirección ni otro resultado que el mismo infierno, mis hermanos. No hay otro lugar, solamente la salvación. Y quienes viven conscientemente en el pecado están a un paso del infierno, porque conscientemente están sabiendo, mis hermanos, que todas aquellas cosas que se realicen de pecado llegan a la consecuencia de llegar a la muerte eterna, mis hermanos, y desgraciadamente de experimentar aquel lugar, mis hermanos, el infierno. Si aún, mis hermanos, sabiendo las consecuencias del pecado y aún así conscientemente, mis hermanos, se realiza el pecado, está a un paso nada más de llegar a ese lugar tan terrible. El hombre jamás podrá librarse por sí mismo del pecado y sus consecuencias. Por esta razón se hacía necesario un segundo Adán, un hombre, mis hermanos, que llegara a redimirnos, mis hermanos. ¿Y quién es ese hombre, mis hermanos? Cristo, el que venció el pecado, mis hermanos, el que venció la muerte, el que se levantó al tercer día con gran poder y gloria, mis hermanos, quitando el aguijón de la muerte y dejando ahora que nuestras vidas están en sus manos, y que nada de lo que suceda en nuestras vidas será por nosotros, sino será guiado por Él, mis hermanos. Y que cada día que nosotros nos levantamos, mis hermanos, y miramos la luz de un nuevo día, siempre hemos dicho, es una oportunidad más para poder corregir nuestros errores, mis hermanos, para poder enmendar nuestros errores. Romanos capítulo 5 versículo 17 del texto que leímos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo vino al mundo con la tarea de rescatar lo que el primer Adán había perdido. Tuvo la misión de luchar cuerpo a cuerpo con el pecado, en el escenario del pecado, con el mismo cuerpo que fue vehículo del pecado, mis hermanos, para acabar una vez por todas con las amarguras, consecuencias del pecado en el hombre. Estuvo sujeto a las mismas circunstancias humanas, mis hermanos. Recordemos la vida de Jesucristo en esta tierra. Él fue tentado, mis hermanos. Él sintió dolor, angustia, tristeza, como nosotros llegamos a sentirla en algún momento. Pero Él fue al Padre, siempre pidiendo de su ayuda. Él obedeció, mis hermanos, hasta el último momento que estuvo en esta tierra. La palabra del Señor menciona los últimos momentos que Jesucristo estuvo en esta tierra y fueron cruciales. Y mis hermanos, la palabra nos llega a mencionar, mis hermanos, que durante todo ese proceso Él tuvo temor, mis hermanos. Él tuvo miedo porque estaba en este cuerpo, pero en ningún momento desobedeció y dijo: esto es muy duro, es muy difícil, ¿sabes qué? Padre, ya no quiero continuar con esto. Sino que siendo su único hijo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y dijo: pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. A muchas veces, mis hermanos, a nosotros pueden llegar a nuestras vidas diferencias y diferentes cosas para nuestras vidas. Y es difícil decir: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque a veces queremos, mis hermanos, que las cosas surjan de diferente manera.
Pero no es así, mis hermanos, es bajo la voluntad y guianza de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo sujeto a las mismas circunstancias humanas, a las mismas tentaciones, pero se mantuvo firme ante los ataques del pecado para conquistar la vida que el primer Adán perdiera. Estuvo firme obedeciendo, porque no iba solo, mis hermanos, sino que el Padre iba guiándolo. Y así mismo nosotros no vamos solos en este caminar, en este mundo. Somos testigos de que el Señor nos saca adelante en la prueba y en la lucha y en la enfermedad. ¿A quién iremos, mis hermanos, si solamente el Señor tiene palabras de vida? ¿En dónde será nuestro refugio mejor, sino solamente en Cristo, nuestro Salvador? Cristo es la vida que se ofrece al hombre, mis hermanos. Cristo es la vida que se ofrece al hombre mediante la abundancia de la gracia, así como leímos en Romanos 5:17. Mediante esa abundante gracia, Cristo triunfó sobre la muerte para darnos vida eterna. Fue sepultado y resucitó glorioso, mis hermanos, invicto, para dar vida a un mundo azotado por la muerte física y espiritual. Por la transgresión de uno, dice su palabra, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, mis hermanos. Lo dice Romanos 5:18. Vino la justificación de vida, mis hermanos. El Señor Jesucristo doblegó el pecado con todas sus consecuencias condenatorias, mis hermanos, para impartir justicia eterna a cada creyente. La justicia de Dios se imparte al hombre a través de Cristo, mis hermanos. Jesús, el hombre condenado por la justicia divina, ahora se ha rescatado de la sentencia eterna mediante la justicia de Dios. La palabra del Señor dice: aquel que no cometió pecado vino a morir por el pecado, mis hermanos. Romanos 5:19, mis hermanos, dice la palabra del Señor así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado de Adán fue la desobediencia a la orden que Dios había dado. Por tanto, se hace necesaria la obediencia de un segundo Adán para corregir la primera falta. Porque Cristo fue obediente, mis hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, en circunstancias difíciles, muchas veces nos invade el sentimiento, la tristeza, la desesperación, la ansiedad, la angustia, por la situación que estemos viviendo o pasando en nuestras familias, en nuestra vida personal, en nuestros hogares. Esa misma ansiedad nos hace decir cosas que en este cuerpo humano esos sentimientos llegan a salir. Y es válido, mis hermanos, está bien, es correcto tener ese sentimiento tal vez de tristeza, pero también, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a que en esos momentos difíciles corramos a Dios y le pidamos a Dios de su ayuda, que nos refugiemos en Él, que no caminemos solos, mis hermanos, que Dios siempre estará ahí para ayudarnos, mis hermanos. Esa perfecta obediencia de Cristo a la voluntad de Dios ha traído como consecuencia directa el ser justificados. Porque, mis hermanos, si Jesucristo no hubiera llegado a terminar ese plan y propósito de Dios,
mis hermanos, nosotros no sabríamos dónde estaríamos. Dice la alabanza: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos? Tal vez ya hubiéramos muerto en pecado, mis hermanos. Y si el pecado se multiplicó y abundó en grado extremo, sobreabundó la gracia, como lo dice Romanos 5:20, mis hermanos. Sobreabundó la gracia. Pero la ley, dice la palabra del Señor, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mis hermanos. Es decir, mis hermanos, que si hay maldad, hay más justificación en Cristo. Que si hay pecado, sobreabunda la gracia, es decir, hay gracia en abundancia aún, mis hermanos. Por gracia nosotros somos salvos y esa gracia sigue todavía, mis hermanos, actual. Todavía, mis hermanos, sigue esa gracia para todo aquel que quiera creer en Él. En toda la historia de la humanidad, hasta el fin del mundo, la gracia será superior al pecado, mis hermanos. Aun cuando éste se multiplicara 1000 veces más, siempre habrá un caudal de gracia para alcanzar al hombre más pecador. Por último, mis hermanos, el versículo 21 de Romanos 5 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa grande misericordia, mis hermanos, esa gracia, mis hermanos, que a veces podemos decir es inmerecida, aún sigue, mis hermanos. Todavía es tiempo de poder salvarnos, mis hermanos, desechando toda clase de pecado, toda raíz de amargura en el corazón. Todo aquello, mis hermanos, que está estorbando, que está haciendo, mis hermanos, algo que bloquea esa comunicación directa con Dios, aún, mis hermanos, podemos alejarla de nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos vida y porque podemos pedirle perdón conscientemente y con nuestras propias palabras a nuestro Padre. Y Él, que es misericordioso, bueno, santo, mis hermanos, y que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él mirará nuestro corazón, mis hermanos, y perdonará nuestros pecados. La palabra del Señor también dice: si se humillare mi pueblo y orare y buscare y se volviera de sus malos caminos y enmendara sus errores y pidiera perdón, dice su palabra, Él dice que perdonará nuestros pecados, mis hermanos, y sanará nuestra tierra. Pero más sin en cambio a veces se elige otro camino, mis hermanos. Tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, llevémonos en nuestra mente y en nuestro corazón algo bien importante que hoy Dios nos dijo en su palabra. Ya sabemos, mis hermanos, y conocemos, si ya sabemos las consecuencias del pecado y aún así, mis hermanos, lo estamos haciendo, yo le invito en esta tarde que pidamos perdón a Dios. ¿Cuántos queremos ser salvos? ¿Cuántos queremos ser salvos, mis hermanos? Cristo viene por una iglesia que sea salva, mis hermanos, sin mancha, sin contaminación. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar a esa salvación, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras propias vidas para llegar a esa salvación? Dice su palabra en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese cada día. Y aquel que está siendo, mis hermanos, lleno de pecado, dice, pues sigues ensuciando del pecado. Pero aquí está, mis hermanos, la oportunidad, porque tenemos vida y porque tenemos esa bendición de poder llegar a Dios y pedirle perdón. Dice este hermoso canto: pecador, ven al
pecado cree que es feliz. No es así, mis hermanos. No es así. Solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente en Cristo hallamos la paz y la felicidad que nadie te puede ofrecer. Entonaremos esta alabanza, mis hermanos, y después iremos en oración pidiendo al Señor de su ayuda. Con sus palabras dígale lo que necesita mi hermano, mi hermana. Todavía es tiempo, estamos a tiempo, mis hermanos. Que no se acabe esa oportunidad, mis hermanos, sino que estemos a tiempo pidiéndole perdón al Señor. Pecador, ven al dulce Jesús. Aleluya. Alabanza 162 de nuestros himnarios. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor, hoy dicha en esta tarde, mi Dios. Hemos sabido, Señor, recordado nuevamente, mi Padre, de qué manera entró el pecado en el hombre, Señor. Y con ello vinieron las consecuencias, Señor, todo lo que ocurrió, mi Padre. Con esa misma enseñanza nos adviertes en nuestras vidas, Señor, que debemos estar firmes, Señor Jesucristo. El que quiere que esté firme, mire que no caiga, mi Padre, tu palabra lo dice. Señor amoroso, Señor amado, así como vino el pecado, también vino Jesucristo para reivindicar, Señor, para redimir, para salvar, para quitar, Señor, y limpiarnos de todo pecado con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, ese plan, Señor, fue hecho por tu único Hijo Jesucristo al venir a esta tierra, Señor, y mirar y demostrar, Señor, y que contigo, Señor, podemos hacer todas las cosas, que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Viniste a salvarnos, a redimirnos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que si hubiera, Señor, algo en nuestros corazones, algún tipo de pecado, Señor, de raíz de amargura, Señor, nos ayudes a quitarlo de raíz, mi Padre, de quitarlo, Señor, de nuestras mentes, porque, Señor bendito, sabemos y conocemos las consecuencias que vienen por el pecado, Señor. Ayúdanos, mi Padre, aún tenemos tiempo, porque tenemos, Señor, tu gracia y tu misericordia, Padre celestial, porque tú estás con nosotros, mi Dios amoroso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y tu amor y tu misericordia, Señor amado. La gloria y la honra son para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer, mis hermanos, una oración por las necesidades. No han sido expuestas a través de esta página, mis hermanos, pero en nuestra iglesia tenemos necesidades. En diferentes iglesias que tal vez no conocemos, mis hermanos, hay necesidades. Nosotros personalmente, mis hermanos, en nuestra familia tenemos una necesidad puesta en las benditas manos de Dios. Mis hermanos aquí en esta iglesia la saben y la conocen. Si Dios nos da la vida, el día de mañana mi madre será intervenida quirúrgicamente en uno de sus ojos, mis hermanos. Estamos confiando en el Señor. Él tiene poder, mis hermanos, que antes que el médico, por muy excelente o bueno que sea, el Señor ponga su mano de poder, porque sin Él nada somos, mis hermanos. Quisiera que nos llevaran en sus oraciones, mis hermanos, y también estaremos orando por aquellas necesidades que nos han expuesto, que no conocemos, pero que Dios sí las sabe, mis hermanos. ¿Cuánto poder es que oremos los unos por los otros, aún sin saber la necesidad? Pero el Señor sí la sabe. Pidamos al Señor, Padre amoroso, Salvador, una vez más nos allegamos a tu presencia, mi Dios. Ahora, Señor Jesucristo, para pedirte, Señor bendito, de tu ayuda, de tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Mira, mi Padre celestial, no conocemos, Señor, a nuestros hermanos en los diferentes lugares, ni tampoco sabemos su necesidad, mi Padre. Pero nosotros estamos confiando, Señor, en ti, mi Padre de la gloria, porque tú miras, Señor, la aflicción de tu pueblo. Tú miras la aflicción, Señor, allá en ese lugar, en esa familia, mi Cristo poderoso. Tú miras, Padre bendito, aquella necesidad, cualquier necesidad, mi Padre, dice tu alabanza, tú la vas a resolver, pero pides que, Señor, lleguemos a ti en oración, suplicando de tu ayuda. Mi Padre celestial, toma la necesidad, Señor Jesucristo, aumentanos la fe cada día, mi Dios amoroso. Te pido, Señor, en
encarecidamente por cada necesidad. En tus manos está mi madrecita, Señor. En tus manos preciosas está mi Cristo de la gloria. Pon tu mano de poder y de misericordia. Ayúdanos a confiar cada día más y más, mi Dios amado. Todas aquellas necesidades, Señor, están en tus preciosas manos. No las sabemos ni las conocemos. Cada iglesia, Señor Jesucristo, que te alaba y bendice tu santo nombre. Cada pastor, Señor, que está a cargo de sus iglesias, sus familias, Señor, ten misericordia y piedad, Señor, por nuestro hermano Pablo, Señor, nuestro pastor general y su familia. Pon tu mano de poder, respáldale cada día, Señor. Es tu siervo, mi Cristo amoroso. Siempre ayúdale, Señor bendito. Siempre respáldale y guíale, mi Dios amoroso, porque así eres tú, mi Padre celestial. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y dejamos todas y cada una de estas necesidades, sabiendo y reconociendo que son bajo tu guianza y bajo tu voluntad, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares unos momentitos, mis hermanos. Por aquí creo que tenemos algunos saludos. Y agradecemos como siempre a Dios, mis hermanos, por sus vidas. Agradecemos como siempre a Dios que se unan a esta transmisión para que, como hemos dicho, a distancia alabamos y bendecimos a nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana Blanca Santos dice: Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente alabar y bendecir su bendito y santo nombre. Amén, hermana Blanca Santos. Gracias al Señor, porque es un privilegio estar aquí en su casa. ¿Cuántos lo creemos así, mis hermanos? Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el salmista. Nuestra hermana Norberta Rodríguez dice: Dios les bendiga, hermanos, y a su pastor, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dios le bendiga a mi hermana Norberta Rodríguez. Dios bendiga a su familia, el lugar donde se encuentra, su iglesia, mis hermanos, donde se congrega mi hermana Norberta. Dios bendiga a su pastor y a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Nuestra hermana Joaquina también dice: gracias, Señor, por tu grande misericordia, porque nos concedes terminar otro día más. Gracias, mi Rey y Señor, a pesar de todo, nuestro Señor nos ha guardado. Dios les siga bendiciendo en gran manera. Les saludamos con una cita bíblica, Salmo 121, desde la Ciudad de México. Dios la bendiga, mi hermana Joaquina. Dios la guarde en grande manera, que cada día el Señor la sustente y sigamos adelante, mi hermana, en el camino del Señor. Y tenemos por último a nuestra hermana Eunice Hernández. Dice: Dios les bendiga. Gracias al Señor y a su misericordia volvemos a saludarlos. Reciban un fraternal saludo desde Puebla. Sigamos perseverando. Cristo viene pronto. Aleluya, mis hermanos. Cristo viene pronto. Sigamos adelante, mis hermanos. Estamos en la recta final, como cuando el atleta va corriendo y va llegando a la meta, mis hermanos. El Señor Jesucristo viene. Que el Señor nos ayude y nos guarde, mis hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos, a nuestra hermana Eunice, a todos los participantes de la página Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Dios les guarde, les sustente, mis hermanos, cada día. Y solamente, mis hermanos, como un encargo de nuestro pastor, él tiene otra actividad que está realizando en este momento, mis hermanos. Para el día viernes próximo, primeramente Dios, no tendremos transmisión, mis hermanos. Hay una actividad muy importante, un evento aquí en la iglesia, mis hermanos. Es por eso que no se estará transmitiendo, pero con la ayuda de Dios, el día domingo estaremos nuevamente para alabar juntamente el santo nombre de nuestro Dios. Invito a la iglesia de este lugar a ponerse sobre sus pies. Vamos a agradecer al Señor este momento, mis hermanos. Vamos a agradecerle todo lo que usted ha traído en su corazón. Digámosle gracias y encomendarnos en sus benditas manos para salir de este lugar. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor amado, llegamos ante tu presencia, Padre Celestial, para darte gracias por estos momentos maravillosos que, como dicen, Señor, nuestras hermanas, es un privilegio, Señor, el volver a llegar a tu presencia, alabarte, bendecirte, Señor bendito. Gracias por todo lo que nos has permitido realizar de principio a fin, por las alabanzas, Señor, que llevó a cabo mi hermana, Señor, mi hermana Patti, Señor.
Bendice su vida, su corazón, a nuestros hermanos en la música, Señor. Y cada uno de mis hermanos que se congregaron en esta tarde, a través de la transmisión y en este lugar, Señor. Yo te agradezco tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu presencia en este lugar, Señor. Vamos ahora a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tu misericordia y tu amor nos acompañen siempre. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Esa cobertura y esa seguridad siempre sea para nuestras vidas. Señor amado, en tus benditas manos queremos estar, Señor, bajo tu cuidado y tu protección. Si tú lo concedes así el día de mañana, Señor, si es tu voluntad y nos das otra oportunidad de vida, Señor, cada uno iremos y realizaremos nuestras actividades, pero sé tú con nosotros, Señor amado, siempre guardándonos, resguardándonos, mi Dios amado. Te alabo, Padre, bendigo tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, mi Padre celestial. Gracias, Padre bendito. La gloria y la honra sean para ti, mi Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Recitamos, mis hermanos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor nos guarde. Aleluya.